¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Vamos rápidamente a revisar la forma de cómo realizar la consulta de los datos para el análisis de la inflación, algo que ya vimos de manera muy breve el día sábado, pero que ahora vamos a ver de manera más específica cómo definir criterios para realizar una consulta. En ese sentido voy a permitirme presentar la pantalla para podamos revisar y entonces vamos a entonces a revisar. La forma que vimos el día sábado fue entrar directamente a la página del INEGI, en donde una vez más nos vamos al apartado de datos, nos va a desplegar la información disponible y aquí en la parte inferior tenemos la opción de precios, nos arroja el índice nacional de precios al consumidor y el índice nacional de precios al productor. Nosotros elegimos el índice nacional de precios al consumidor y en este apartado, en esta pantalla que nos despliega, viene el dato general, donde viene el comportamiento histórico, y en la parte de tabulados nosotros podemos pedirle que nos genere la información de este indicador a nivel de sus componentes, de la clasificación del gasto o de las ciudades, como ya habíamos señalado anteriormente. En este caso, sin embargo, aquí simplemente nos va a arrojar la cifra, la última cifra disponible, que en este caso es el mes de agosto, y nos hace la comparación al mes anterior, es decir, a julio de 2021, a diciembre del año anterior, para señalar la inflación acumulada y la inflación interanual, que hace referencia al mismo mes del año anterior. Hay un apartado que dice incidencia, como aquí viene el comentario, dice la incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente a la inflación general. Se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, es decir, qué peso es el que tiene cada componente en la inflación, ¿no? El peso que ya mencionábamos también en la sesión anterior. Si regresamos, nos vamos, por ejemplo, por objeto del gasto y nos vuelve a generar la información, igual mensual, de manera acumulada desde diciembre del año pasado y de manera interanual. Y por ciudades podemos consultar y nos va a generar la información de las 46 ciudades y en la parte superior viene la opción para exportar esta información hacia un formato de Excel. Ahora voy a regresar a esta parte de aquí y entonces tenemos en herramientas, en la opción de herramientas, aquí ya vamos a poder entrar directamente para evitar estar batallando como lo hicimos la vez pasada, de que no encontramos cómo ingresar de forma directa al banco de información. Entonces, recuerden, en el apartado del Índice Nacional de Precios al Consumidor, aquí en esta sección, que nos va a aparecer de información general, tabulados, y en el apartado de herramientas viene ya el enlace directo al Banco de Información Económica, en el cual nosotros vamos a hacer clic y entonces nos va a desplegar los datos que concentran este banco de información. Y en automático, aquí ya nos está desplegando los índices de precios. Está casi hasta el final, es la antepenúltima opción. Dice Índice Nacional de Precios al Consumidor, Índice Nacional de Precios al Productor, paridad de poder de compra. Entonces vamos a desplegar como lo queremos mensual. Y entonces aquí sí nos va a dar opción. ¿Qué queremos? Queremos el puro índice, el valor del índice, el numerito, que ahorita lo voy a activar para que ustedes lo conozcan. Queremos la inflación mensual, es decir, la inflación del referente al mes anterior, es decir, la variación de este índice respecto al mes anterior. La inflación mensual interanual, es decir, la inflación respecto a 12 meses anteriores o respecto al mismo mes, pero del año anterior.
o la inflación acumulada anual, es decir, de enero hasta el mes que nosotros estemos consultando. De entrada, yo voy a activar aquí en índice y le voy a pedir que me genere el índice general, ¿no? Aquí si yo despliego hacia abajo, me va a permitir desplegar desde qué año quiero yo hacer la consulta y si la quiero yo de forma en tablita, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a pedirle que quiero que me la genere desde el año 2010 hasta el año 2021. Nos muestra en automático la gráfica, pero nosotros podemos tener aquí esta opción de consultar. ¿Ok? Al igual que la vez pasada, si nosotros hacemos clic en esta especie de cruz con flechas, nos va a permitir hacer la consulta de manera más específica. ¿Qué queremos? Queremos, en este caso, que nos genere el índice general de total de mercancías, de servicios, de productos agropecuarios, de productos energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Ok, entonces vamos a pedirle que lo queremos así nada más. Ok, le damos a consultar y entonces ya nos está generando nuestros indicadores, ¿no? Aquí vienen desde 2020 hasta 2021. Nosotros podemos ir actualizando los datos que queramos o finalmente hacer la descarga de la información. Lo que observamos aquí es que precisamente el índice como tal, el valor que se calcula, es un número. Este número parte del valor 100 y tiene un punto de partida. Aquí nos los indica. Índice base quiere decir que el valor 100 fue calculado a partir de la segunda quincena de julio del 2018. Quiere decir que en la segunda quincena de julio del 2018, los precios de esa quincena se consideraron como el 100%, el valor del 100 de este indicador. Y a partir de ahí, la variación que va teniendo, obviamente va a ir siendo cada vez mayor en teoría, aunque haya deflaciones, hasta, por ejemplo, el mes que es 8, sería agosto del 2021, que ya índice en 113.899. Con esos valores nosotros podemos calcular la inflación, las tasas de inflación. Yo lo voy a descargar para que veamos cómo se hace el cálculo. Lo voy a abrir. Y entonces tenemos el numerito. Simplemente podemos hacer los cálculos, como ya decíamos, que ya nos arroja. Si nos queremos simplificar la vida, pues no calcularemos o no haríamos esta consulta específica del índice, sino directamente en inflación. Pero si nosotros lo queremos calcular, lo podemos hacer de forma muy simple. La inflación se calcula como una tasa de variación, es decir, cuánto varía el índice. Por ejemplo, aquí, si partimos de enero de 2020, tenemos febrero de 2020, entonces la inflación mensual es cuánto varió este valor en febrero de 2020 respecto al valor anterior, que es el de enero 2020. Y esto se calcula en términos porcentuales. La fórmula es muy simple, lo único que tenemos que hacer es pedirle a Excel que divida el valor del índice del mes que estamos calculando la inflación entre el valor del mes anterior. Es algo muy similar a la tasa de crecimiento económico que ya también vimos. Y a esto le vamos a restar la unidad. Y con la herramienta porcentaje le vamos a pedir a Excel que nos calcule la variación porcentual. Quiere decir que en el mes de febrero de 2020 los precios en el país aumentaron 0.4% en un mes. Y simplemente si nosotros arrastramos la fórmula, vamos a obtener la inflación mensual, ¿sí? Desde febrero de 2020 hasta agosto del 2021. Si queremos la inflación interanual, este lo que voy a poner aquí es inflación mensual,
si queremos la inflación interanual, quiere decir respecto al mismo mes del año anterior, pues aquí con los datos que yo generé, eso podría empezar a partir del mes de enero del 2021 para hacer referencia a enero del 2020. Y es algo muy similar. Lo único que hago es dividir el índice del mes de enero de 2021 entre el valor del índice de enero de 2020, le resto la unidad y lo expreso en porcentaje. Quiere decir que de enero de 2021, perdón, de enero de 2020 a enero de 2021, la inflación o los precios en México aumentaron 3.5%. Copio la fórmula y tenemos las tasas de inflación interanuales. En el mes de agosto, que es el último disponible de este año, la inflación interanual es de 5.6%. Quiere decir que ya probablemente estamos por encima de la meta fijada por el Banco de México. Quiere decir que de agosto del año pasado a agosto de este año, los precios han aumentado 5.6%. Y si finalmente queremos analizar la inflación acumulada, entonces ahí sí tendríamos que ir haciendo el cálculo año por año o mes con respecto al año. ¿Qué es lo que hago yo aquí? Selecciono el dato del mes en el que me encuentro, perdón, abro paréntesis, selecciono el dato del mes y lo divido siempre entre bueno, aquí me falta porque tendría que ser el mes de diciembre del año anterior. Aquí solamente lo voy a empezar a calcular a partir de enero del 2021 y entonces es dato del mes de enero de 2021 entre el dato de diciembre del año anterior menos 1%, ¿no? Y entonces esto aquí yo voy a hacer algo. En mi fórmula yo voy a fijar el dato o la celda que contiene el dato de diciembre de 2020 para que siempre me lo tome como referencia, porque si no, lo único que va a hacer Excel me lo va a ir cambiando de posición. Entonces, ¿cómo fijo esta celda? La fijo con un símbolo de pesos a la izquierda de la letra de la celda y otro símbolo de pesos a la izquierda del número de la celda. Y le doy Enter, lo convierto en porcentaje y simplemente copio hacia abajo, ¿no? Y entonces aquí vemos que cómo se va comportando, cómo se va acumulando la inflación. Hasta el mes de agosto, que en el mes de agosto, la inflación de enero a agosto del 2021 ya llevamos un 4.2% acumulado en este año, ¿no? Y entonces, de esta forma, hacemos los cálculos. Esta es una forma, si ustedes quieren hacer el cálculo y quieren trabajar. Si no quisieran, pues simplemente nos vamos a la opción de consultar directamente las tasas de inflación, que es lo que tenemos, lo que tendríamos aquí. En lugar del índice, perdón, si en el índice lo que le pedimos es que queremos la inflación mensual, la inflación interanual y la inflación acumulada anual. Ahora nada más déjenme checar porque aquí tendría que aparecer la opción para consultar las ciudades y no aparece. Mensual. Ok. Pues no, no aparece. Entonces vamos a ver. Índices de precios. Índice nacional, no, pues lo mismo. Es raro que no esté disponible. A ver, voy a regresarme aquí en precios. Índice nacional puede ser consumidor. Tabulados.
por ciudad. La cuestión es que aquí no me deja indicarle desde qué periodo. Perdón, aquí está, mire. Entonces, al momento de hacer la exportación, aquí es donde le vamos a indicar desde qué año, ¿no? Podemos a lo mejor hacer un análisis de los últimos 5 años, que estaríamos hablando a partir de 2015 para que nos genere diciembre, y entonces le damos exportar. Y al abrirlo entonces ya tenemos la serie desde enero de 2015 hasta agosto del 2021 y vienen todas las ciudades que comprenden, que ahorita por lo que estoy viendo, ya en una revisión, ya pasamos de 46 a 55 ciudades. Es decir, que ya aumentaron 9 ciudades más. Aquí simplemente sería buscar entonces la ciudad o las ciudades que están en la entidad federativa que les fue asignada para poder hacer el análisis. ¿Ok? Y lo que nos arroja son los valores índices, es decir, ya la parte de la inflación pues, la tendríamos que calcular, aquí sí, como lo acabo de hacer yo en el índice nacional. ¿De acuerdo? Entonces, en esencia, esa es la forma en cómo vamos a generar la información. De todas formas, este archivo yo se los comparto ahorita en la plataforma de Classroom para que ya ustedes lo tengan y sobre eso mejor ya ustedes trabajen. Si tienen alguna duda o pregunta respecto a cómo hacer el cálculo, les voy a dejar el video y ya ustedes consultarían, pero de todas formas, si siguieran con alguna duda para poder calcular, les voy a compartir el archivo que generé, donde vienen las fórmulas para que ustedes la tomen de referencia. Y a partir de esto lo van a incluir. Entonces recuerden, en su primer entregable, su análisis va en 3 sentidos. Análisis del Producto Interno Bruto, análisis del empleo y desempleo y análisis de la inflación. ¿De acuerdo? Pues eso sería todo por el momento. Nos seguimos conectando.